Bienvenidos a este segundo video, a esta segunda parte de nuestra sesión sobre las historietas. Nos corresponde reflexionar este género literario por medio de la historia, por medio de su evolución a lo largo de algunos años. Estos años, e igual que varios conceptos, los recuperaré, los retomaré del documental que ustedes ya vieron sobre el cómic en México. Este documental lo van a poder encontrar en el canal de Museo Pape, ¿de acuerdo? También conviene apuntar que solo retomaré conceptos, comentarios, una que otra cita, pero siempre afirmando que la información directa pues proviene de este video y este es un punto de debate de los conceptos, lo cual también los invito, chicos, a que ahí en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inconformidad también, pues me la comenten, la debatimos, la discutimos, que ese es el punto, ¿de acuerdo? Todos estos conceptos que voy a retomar nos llevará finalmente a pensar la historieta como el fenómeno cultural que es, el fenómeno icónico que es, por medio justamente de Mal de Ojo de Fernando Curiel. Para apoyar esta parte, para recordar esta parte en donde retomo comentarios de otros, voy a darles los nombres, recordarles los nombres de estos historietistas, de estos creadores de historietas que aparecen en el documental. Tenemos al que más usaré, al que más aludiré es Luis Gantús. También además de Luis Gantús vamos a tener a Bernardo Fernández, Augusto Mora, Ricardo Cucamonga, Humberto Ramos y Eric Proaño. Todos ellos participando con anécdotas, experiencias, opiniones, perspectivas sobre su vivencia creando historietas. En este caso lo que nos atañe para nuestra reflexión de este video son sus conceptos, son los periodos de historia que ellos mismos, los fragmentos de historia que ellos mismos nos recuperan. Empezamos pues esta segunda parte con la afirmación de Gantús, que nos dice que la historieta es el medio de comunicación más importante del siglo XX. Yo me quedo con la afirmación previa que él mismo hace, que es uno de los más importantes, sobre todo ahorita, 2019. La historieta en todo caso compite con por ahí una aplicación, si no me equivoco se llama Wattpad, donde ha dado a minificciones o a historias. La minificción en sí misma es otro medio de comunicación y entretenimiento que muchos de ustedes a lo mejor o sus generaciones están ocupando. La historieta, aunque tiene fuerza, no la tiene tanto en México, y eso es lo que justamente veremos hacia el final de este video y me importa que discutamos. Entonces, lo que sí me interesa de eso es que la historieta la consideren parte de su medio de comunicación, que al hacer historietas o al reflexionar las historietas están reflexionando igual que reflexionarán la televisión, el cine, el teatro, la radio, las redes sociales, los memes, la interacción entre individuos. Es un medio de comunicación, es un medio para expresarnos. Este medio de expresión además nos llevó a un fenómeno social que en lo personal es asombroso. La alfabetización por medio de la lectura, ¿cómo? La alfabetización por medio del consumo de historietas. ¿Qué es esto? Bueno, después de la Revolución Mexicana, ya después de los años 20, ya hacia los 30, que es cuando surge la historieta, venimos de un mundo estamos en un mundo post-revolucionario en donde, según igual nos indican en este documental, el 90% de la población es analfabeta, no sabe leer, no sabe escribir. Y aún así empiezan a consumir este producto, este medio de comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué la historieta, que de todas maneras exige una parte de lectura, por qué la gente que no sabe leer la consume? Porque de hecho es de los que más la consume, las clases bajas, las clases marginales. Bueno, pues porque se genera algo que veremos, por ejemplo, con esta serie que ya conocemos de Lágrimas y Risas. Hay una empatía con la imagen. Es decir, lo icónico, un elemento que de nuevo vamos a encontrar aquí muy presente. La imagen en la historieta es importantísimo, de tal manera que aunque yo no sé leer, me entero de toda una historia con pura imagen, con puros segmentos, puras escenas que me dan a entender un discurso narrativo. Esto lleva a la gente que tienen tantas ganas de saber qué dice
esos personajes con los cuales sienten una identificación, una empatía, que los empuja, los lleva a querer aprender a leer, lo cual es un hecho, me parece importantísimo, y nos lleva a la cita que Gantuz recupera de un filósofo que, si no me equivoco, si no escuché mal en el video, se llama Armando Bartra. Armando Bartra, este filósofo, afirmaba que aquí en México, si no se leían monitos, y por monitos entendamos historietas, si no se leían monitos, entonces no se leía nada. Podemos ahí dar la dimensión, podemos ver el tamaño de comunicación que la historieta representaba para los primeros años del siglo XX aquí en México. Entonces, lo icónico, la imagen es uno de los elementos más importantes de la historieta. ¿Por qué? Porque va a atrapar nuestra atención, porque una buena escena de las historietas nos va a concretar, nos va a captar para que entonces generemos esta empatía de la que les hablo. Por lo tanto, lo que hace la historieta es generar su propio lenguaje, genera su propia manera de comunicarse con su público, que es, según Gantuz, lo gráfico. Lo gráfico que igual discutiremos en la tercera parte de esta sesión de la historieta. Lo gráfico es lo que le va a dar personalidad a las historietas. Y de aquí vamos a recordar que durante los años 50 y 60 es el periodo de esplendor de la historieta en México. Ahí es cuando surge Editorial Vid, Lágrimas y Risas, La Familia Burrón, Memín Pingüín, todo esto. La gente consume comúnmente en su vida historietas. Vamos a llegar a los finales de los años 60 hacia los 70, en donde no solo México, sino varios países del mundo, Francia, es uno que viene ahorita en mi cabeza, España, creo que también, los años 68, el año 68, 70, es un momento de revolución social, ¿no? Pensemos en la matanza aquí de estudiantes. Es un momento de desconfiar de las tradiciones, de desconfiar del gobierno, de desconfiar de toda esta cultura que ya está implantada. Y entonces varios escritores empiezan a buscar nuevas historias, más allá de Lágrimas y Risas, más allá de esta catarsis, o sea, de esta empatía, de esta identificación con los personajes comunes, la familia Burrón. Y surge el tiempo de Calimán y Fantomas. Calimán, un personaje vestido de árabe, de fakir. Fantomas, un vigilante al estilo del personaje estadounidense, me parece que se llama The Spirit, por ahí ustedes ayúdenme a recordar, ese personaje que solo era un antifaz y unos guantes blancos, me parece que sí era The Spirit, un parecido a eso, ¿no? Al vigilante. Entonces, estos cómics en donde tal vez ya estamos más del lado de los cómics estadounidenses, pero que de todas maneras formulan también una personalidad muy mexicana. De todas maneras, a los papás, a los abuelos de estas generaciones, pues Calimán y Fantomas no era como que historias que les pudieran permitirse identificar, por lo tanto tienen que buscar unos nuevos espacios de expresión, porque los espacios normales de expresión de las historietas no son para Calimán, no son para Fantomas, no son para estas nuevas historias. Y ahí es cuando el concepto de cómics y contracultura nos va a surgir en el documental. Es decir, el cómics, al buscar sus espacios, va a terminar llegando a un mercado que hasta la fecha existe, pero no tiene la misma naturaleza de intercambio contracultural que tuvo en estos momentos. Hablo del mercado del Chopo. En el Chopo se intercambiaba la cultura alternativa porque era aquella opción distinta a lo tradicional, a lo convencional, a lo que todos tenían ya por cultura. Y ahí es donde la historieta pues empieza a codearse con esta contracultura ya a la que se opone, y la historieta se empieza a oponer a la cultura tradicional con ya esa intención discursiva. De ahí avanzamos otros años, llegamos a los años 80, en donde lo que me importa recuperar, que retomemos y tomen nota ahí en sus cuadernos, es la presencia de la televisión como medio, como nuevo medio de comunicación. Gantuz nos da un fenómeno, una anécdota y que conviene recordar, que es que en aquel tiempo surge una propaganda virulenta de que todas las casas debían tener una televisión. Y
¿Para qué? Para que Azcárraga, dueño de Televisa, pudiera vender el mundial. Entonces, otro fenómeno cultural importante, el fútbol en México, se hace presente por medio de la televisión y la televisión empieza a relegar a los demás medios de comunicación y a tomar su hegemonía. Son en los años 80, ya hacia mitades de los años 80, que los autores de Lágrimas y Risas ven la oportunidad de convertir esta historieta a una serie de televisión. Y después de eso llegaremos a las telenovelas. Así que aquí en una breve anécdota, Gantús nos explica de dónde vienen estas telenovelas, estos melodramas tan exagerados que distinguen a la televisión mexicana. Pues tienen su origen por allá en Lágrimas y Risas, ¿no? En historietas. De nuevo para darle su papel, su lugar cultural a las historietas. De ahí nos vamos a los 90, unos años que ya me suenan muchísimo más cercano a lo que yo sabía desde muy pequeño, muy joven, sobre la historieta. Los años 90, años de ya crisis económicas en México, importantes porque es la devaluación del peso con Salinas de Gortari, Cedillo, no hay economía para darse ciertos lujos de comunicación, ya tenemos una televisión, con eso tenemos gratis muchos programas. Pues, ¿para qué quiero comprarme una historieta? ¿Para qué quiero comprarme una publicación mensual, tal vez semanal, en un puesto de periódicos si en casa ya tengo mi televisor que me da todo? Y si acaso voy a darme ese lujito de comprarme algo del puesto de periódicos, pues mejor un periódico porque me informa de los problemas que está ocurriendo en mi país. O si mejor compro un recetario, yo puedo ver mi telenovela allá en casa para que me compro una historieta. Ahí es donde entonces los cómics, estas publicaciones, esta literatura pierde participación en la comunicación de nuestra cultura, pierde su papel comunicativo en nuestra cultura. Por lo tanto, los nuevos autores de estas épocas de los 90 quieren democracia para su literatura o para su género. No es que como tal se levantaran con una bandera democrática, pero en lo que nos intentan decir en este documental es que buscaban estos espacios, no solo estos espacios, buscaban que se les consideraba como participantes de la comunicación y la cultura en nuestro país. De ahí que venga una afirmación importantísima de uno de los historietistas del documental. La historieta nos ayuda a resistir, a enfrentar una realidad. En los años 90, la realidad de la economía. En estos años, no solo la realidad de la economía, sino la realidad de la pandemia, del aislamiento que ahorita estamos viviendo y que nos trae a estas sesiones. Lo cual está bien, es una nueva experimentación para mí estar con ustedes así y supongo que también para sus clases, ¿no? Conmigo. En fin, la cuestión es, si el cómic para ellos representó una manera de resistir la realidad, ¿por qué no recuperar eso y pensar que la historieta que vas a crear te va a ayudar a resistir estos días, esta realidad que vamos a tener unas semanas más, de aislamiento, de confinamiento, de cuarentena, de convivencia con la familia que de pronto se vuelve más tensa? Son elementos que podrías encontrar en la historieta, en la creación de tu historieta, que además, como ya había dicho en el otro video anterior, te hace participar de tu cultura, te hace participar de tu sociedad. De aquí vamos a saltar a inicio del milenio, a los años 2000, donde ¿qué es lo que surge en estos años? Ya la tecnología un poco como la conoces tú, internet en casa, redes sociales, contacto instantáneo. Todo esto son elementos que va a distinguir a los primeros creadores del milenio. Son creadores que no necesitan clases especiales para formular relaciones humanas, relaciones exteriores, relaciones de negocios incluso. Es gente que sabe cómo generarse un público y que por medio de una computadora, un blog, un programa, fueron capaces de crear historietas por medio de la tecnología. Y se volvió todo un boom en la medida en que ellos ya tenían un público cautivo, ya habían formulado un público, pues. Y entonces ocurre un fenómeno que no solo en la historieta, sino en el mundo, que es la globalización, ¿no? Esa posibilidad de estar
conectados muy cerca, con lo cual muchos temas de lo extranjero forman parte ya de la historieta mexicana, la ciencia ficción, las aventuras virtuales, las aventuras digitales, ¿no? Ser un avatar, tener un avatar, y los jóvenes empiezan a identificar con algunos temas que ya no son de la realidad mexicana. Sin embargo, y esto es importante considerarlo porque creo, debátanmelo por favor, creo que un superhéroe aquí en México que siga sonando a lo gringo, al superhéroe gringo, choca. Un poco lo que nos ponen de ejemplo en el documental. Un Tlalocman, ese Tlalocman suena chocante, suena que hay algo que estoy tratando de meter en donde no va. Y en este caso, eh, va a haber ciertos superhéroes que sí van a representar una realidad todavía mexicana, o no que la representen, sino pareciera que interactúan con él. Ya vimos dos, Calimán, Fantomas, pero también va a estar ahí, de acuerdo a lo que nos van informando en el documental, va a estar el Bulbo y Micro. Todo esto, como ya había dicho hace un momentito, dialoga con la realidad. Por lo tanto, si tu historieta, si tu proyecto va a ser también con superhéroes, considera que estos superhéroes, estos héroes tan solo, deben dialogar con tu realidad. Y si tu realidad es esta cuarentena, es este aislamiento, es esta crisis que viene, de cuando ya intentemos volver a nuestra vida cotidiana, vida normal, pues tu historieta, tu superhéroe, tu personaje, tu protagonista nos va a ayudar tal vez a imaginarnos cómo restablecernos, cómo volver a configurar los vínculos sociales de cercanía, vínculos económicos, políticos, todo lo que viene, y también para poderlo discutir en todo caso, ¿no? La historieta creo que nos marca ahí la pauta para poder debatir estas ideas. Finalmente pasamos hacia el cierre en el cual hay unas necesidades de la historieta actualmente en México que me gustaría que al momento de plantearte tu historieta, tu cómic, las consideres, ¿de acuerdo? De nuevo, estas necesidades son expresadas por varios de los historietistas en el documental. Te los repito, te los enlisto aquí para que por favor los apuntes, los tomes ahí en tu cuaderno y los emplees, los consideres al momento de establecer tu historia, ¿de acuerdo? Son tres, perdón. El discurso, el contenido y el sonido de las imágenes. Empiezo con el discurso. ¿Qué es con el discurso? La palabra. Las palabras que vas a usar, tu lenguaje, es lo que le va a dar orientación y camino a tu historieta, a tu narrativa. Si tú no tienes las palabras, si tú no tienes la narrativa y tu historia, muy seguramente pronto el cómic que hagas se vendrá abajo. Tener en consideración que, como lo habíamos dicho, la historieta es solo una partecita de una historia más grande. Cuando pienses en esa historia enorme y en eso que quieres decir, piensa que está excelente, pero que de eso vas a contar solo una partecita en esa primera entrega de historieta que vas a hacer. Luego el contenido. ¿Qué temas nos deben preocupar actualmente? ¿Qué temas consideran ustedes? Escríbanlo por favor ahí en los comentarios. ¿Qué clase de temas consideran que son importantes que las historietas en México traten? O que te gustaría a ti que traten. A veces dicen que un escritor escribe un cuento, escribe una literatura que le gustaría leer. En tu caso, escribe esa historieta que te gustaría leer, que te gustaría que ya existiera, imagínala. ¿Cómo sería pues ese contenido, ese tema, ese argumento y esa trama que te haría mucho más interesante y pensarías que le daría vida nueva a las historietas en México? Y la tercera, el sonido de las imágenes. Uno de los historietistas explica que si tú dibujas muy bien una escena, si tú dibujas la escena con los movimientos y los sonidos que representa, no necesitas las onomatopeyas. Hay que reducir las onomatopeyas y concentrarse en las escenas. Si tu escena representa bien el sonido, solita esa escena, solito esa imagen va a producir un sonido natural. Estos tres elementos son los que le dan oficio a la creación de historietas, que es un elemento que más adelante en un podcast, en un debate ahí de unos historietistas, te voy a dejar, donde algo de lo que falta aquí en México, algo de lo que hace mala la historieta en México, y estoy de acuerdo con ellos, es que falta oficio,
en los historietistas. No hay una producción profesional de historietas. Por eso ahorita tú tienes el chance de demostrar, la oportunidad de demostrar con tu historieta cierta profesionalidad. Tal vez no te dediques a eso, pero considera que como parte de tu cultura, como producción cultural que va a ser tu cómic, debes hacerlo de manera reflexiva, profesional, conociendo todos los elementos que te ayudarían a comunicarte, a expresarte. De nueva cuenta, me despido por el momento para regresar en la tercera parte de esta sesión sobre la historieta. No sin antes mandarle, ahora sí no lo olvido, un saludo a Eder, que me ayudó bastante informándome en ciertos elementos, y a Josafat, que también en algunos momentos hemos platicado sobre historietas. Les voy mandando un saludo y vendrán ya igual otros saludos. Muchas gracias por el apoyo que ellos me han dado. También al profesor Gabriel, que me echó porras a los videos. Entonces esperamos esto siga bien. También dependo de ustedes, estudiantes, para que ahí en los comentarios pues me hagan preguntas, comenten, debaten. Si algo no les quedó claro, si algo dije muy rápido y no se entendió, pues es el momento de hacer esos comentarios ahí. Gracias y nos vemos en el próximo video.